Muy buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos todos los jueves por la noche desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara. Hoy queremos hablar de nuestro sistema judicial, porque no son pocas las voces que lanzan preguntas que nos hacen pensar y que nos interesa resolver a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, ¿la justicia es independiente? ¿Tiene presiones políticas? ¿Están trabajando en buenas condiciones jueces, fiscales, abogados y todos los demás que forman parte de la Administración de Justicia, el resto del personal? ¿Han llegado las nuevas tecnologías como deben a la Administración de Justicia? ¿Falta inversión? ¿Cómo van a vivir este cambio político? Como ven, no son pocas las preguntas que nos hacemos y otras muchas que vamos a hacer a lo largo de esta hora de duración de este debate en Guadalajara Media, y para ello hemos invitado a 3 profesionales del sector. Nos acompañan en plató Jesús Manuel Villegas, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3, juez decano de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Buenas noches. Nos acompaña también Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Buenas noches. Buenas noches. Y Emilio Vega, decano del Colegio de Abogados de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Muchas preguntas, como ven, las que nos hacemos ya de principio y otras tantas que van a surgir a lo largo, seguro, de esta hora de programa, pero una de las principales es si la justicia que tenemos en este país consideran que es independiente. Señor Villegas. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias y vamos a dar una respuesta rotunda. La justicia es independiente por sus profesionales, jueces, fiscales, incluso, si me permiten, abogados, porque entiendo que todos estamos en el mismo barco. Ahora bien, la justicia es esclava por su organización. Está montada en una cárcel con la única finalidad de que el poder político pueda controlarla. Señor Vega. Bueno, yo quizá no soy el más indicado para poder pronunciarme en ese sentido. Lo que dice Jesús es realmente cierto. Antes teníamos otro sistema en el que el poder de los jueces era elegido por los propios jueces, y eso pues ha cambiado. En realidad, la famosa separación de poderes de Montesquieu, pues en la práctica puede que no sea tan cierta ni sea tan real en los momentos actuales en que vivimos, pero es lo que hay, es lo que el legislador ha querido, y bueno, pues en definitiva tenemos que principalmente los abogados, bueno, pues quedarnos un poco al margen de esta cuestión que es más propia de la judicatura que de la abogacía. La abogacía en estas cuestiones, pues nos tenemos que limitar a, bueno, pues como todos, a cumplir con la ley, y en ese sentido, pues entrar dentro de lo que es el gobierno de los jueces, pues no nos parece que sea lo más idóneo en un pronunciamiento al respecto, pero bueno, sí que lanzar a favor de lo que ha dicho Jesús, que bueno, no le falta razón en lo que está él diciendo y en lo que está manifestando. Señor Viada, ¿es la justicia independiente? Es que es una pregunta bastante compleja. Hay 2 clases de justicia. Hay una justicia general, una justicia que alcanza a la inmensa mayoría de los ciudadanos, una justicia que está servida por los jueces y magistrados y por fiscales, en la cual no hay ningún tipo de presión política, ninguna, porque es una justicia que realmente al poder, a los intereses del poder, le afecta poco, y esa es quizá una de las desgracias, que le afecta poco y por lo tanto no invierte en ella. Y luego hay una justicia, digamos, por la parte de arriba, una justicia, digamos, relacionado con el aforamiento principalmente, pero en fin, en esas élites en las cuales ya se puede decir que está organizada de otra manera, no está organizada teleológicamente, finalísticamente, hacia que sea totalmente independiente, más que independiente, yo diría totalmente imparcial. Porque claro, esto me recuerda a mí aquella película del Padrino, en el que decía, oye, 2 mafiosos hablaban, dice, oye, en tu barrio se vende droga. Dice, hombre, yo no puedo garantizar que no se venda droga, garantizo que mataré al que la venda. Bueno, pues aquí no se puede garantizar que los jueces no hagan lo que quieren, pero claro, sí tienen que afrontar ciertas consecuencias, especialmente consecuencias de promoción, a esos puestos, en esos puestos de élite. En todo caso, no es casual que el Consejo General del Poder Judicial haya experimentado desde el año 95 sucesivos atornillamientos para hacerlo más y más controlador del Poder Judicial, controlador de las élites del Poder Judicial, y que la Fiscalía, el poder político, no libere a la Fiscalía
de su control político, como debería ser natural que lo eligiera el Parlamento al fiscal general del Estado, una institución jerárquica. No es casual, o sea, se hace por algo y ese algo creo que se lo ha respondido. Más, Salvador, si me permites. Por supuesto. ¿Cómo se organiza el gobierno del Poder Judicial? Eso es un tema muy manido del que hemos hablado muchas veces. Pero lo que yo quiero que tengamos en cuenta es que en la vida cotidiana de los jueces y de los fiscales hay una serie de situaciones tremendamente peligrosas. Por ejemplo, la promoción profesional y el ascenso a altos cargos judiciales. Los jueces, los fiscales, como saben muy bien los abogados, estamos aplastados en montañas de papel en nuestro juzgado. Si yo quiero tener una promoción profesional y quiero ascender a un cargo en el cual mi situación sea menos asfixiante, hay una tremenda panoplia de cargos discrecionales que se eligen por el Consejo General del Poder Judicial sin ninguna garantía de que el nombramiento obedezca a los principios de mérito y de capacidad. La sombra del amiguismo, de la simpatía política, de la discriminación ideológica está ahí. Entonces yo, si por mi propio beneficio tengo que participar en un sistema que no tiene garantías, se está poniendo un caramelo envenenado para que medren, prosperen aquellos que sean más serviles con el poder político. Hablo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial o hablo, por ejemplo, de comisiones de servicio, que son una materia totalmente opaca. El problema es esa vida cotidiana que tenemos jueces y fiscales, que para mejorarla necesitamos hacer un acto de vasallaje, de rendimiento, de pleitesía al poder político. ¿Quién debería elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las demandas de la plataforma a la que usted pertenece? Bueno, como decía, yo creo que esto es una cuestión muy vanida y yo ya le he dicho muchas veces, a mí me gustaría que lo apostillaran el señor fiscal y el señor abogado, pero creo que lo más racional es la política de, como dicen los anglosajones, check and balances. Una parte que las elijan los jueces para evitar la politización y otra parte que la elijan los políticos para evitar el corporativismo. Pero esto es un tópico, ya lo hemos dicho muchas veces. Pongamos ahora la lupa en el funcionamiento interno de los juzgados, en la falta de medios económicos. Si mi juzgado es un polvorín, si como se dice en el Evangelio, buscad y encontraréis, si buscáis en los anaqueles, tarde o temprano aparecerá algún sapo porque no lo puedes controlar todo. Esa situación de falta de medios y de interinidad, porque nunca sabes si estás sentado sobre una bomba de relojería, hace que los jueces seamos débiles ante el poder político. ¿Quiénes deberían elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Habría que abrirlo un poco. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, si siempre hubieran elegido al Consejo General del Poder Judicial los jueces, podría decirse, hombre, es que esto es un sistema que aboca al corporativismo. Pero es que no ha sido así. Siempre lo han elegido los políticos. Y hoy día lo necesario es neutralizar, que no se hace de la noche a la mañana. Esto llevará muchos años, muchos años, porque las jerarquías de las carreras judicial y fiscal se han ido componiendo de personas que responden a los perfiles de que hablábamos antes. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a rectificar ahora. Rectificar con un Consejo General del Poder Judicial que puede estar abierto simplemente siguiendo lo que dice la Constitución, que la Constitución yo creo que es una cosa sensata. Dice, no, mire, 12 miembros se elegirán entre jueces y magistrados, pero se entendía que por jueces y magistrados, y 8 miembros los elegirá el Parlamento. Lo que no puede ser, lo que es completamente absurdo, y además desvela la situación en la que estamos, es que se sepa siempre antes quién es el presidente del Tribunal Supremo que los vocales que lo van a elegir. Es decir, que los vocales que van a elegir al presidente del Tribunal Supremo no están nombrados y, sin embargo, se publica en todos los medios y no se falla quién va a ser el que aquellos van a elegir cuando los nombren y de allí. Pero no son libres, no son independientes, no pueden elegir a quien quieran, sí, pero van a elegir a este. Hombre, son situaciones esperpénticas que nos hemos acostumbrado aquí a ir sobrellevando, pero que no resisten un análisis. Esto no puede ser. Señor Vega. Hombre, en la parte que me toca a mí, como he dicho, en el tema de la política, de la forma de elección de jueces y tal, no puedo entrar, pero sí el abogado sí que percibe y sí que es una de las pseudovíctimas con respecto a lo que decía el juez decano de ese juzgado que lleva tantos asuntos, tantos problemas y en definitiva no redunda solamente en que el abogado sea la víctima, porque la víctima real al fin de la postre es el justiciable de todo esto, ¿no?
Pero sí percibimos, y nosotros en nuestro trabajo nos damos cuenta qué juzgado es el que funciona mejor, qué juzgado es el que funciona un poquito peor, qué juzgado es el que no funciona, que también los hay, y bueno, y dónde está de verdad, dónde se trabaja, dónde no se trabaja. Eso lo percibimos nosotros de manera más directa que lo puedan percibir los propios jefes, por decirlo de alguna manera, de los jueces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todos los días en los juzgados, nos ponemos la toga y sabemos exactamente cómo es. Y no solamente muchas veces es culpa solo, o pudiera ser culpa del juez. Yo me niego a creer que esto sea así, sino que puede ser culpa a lo mejor también del resto de componentes del juzgado, o en su gran mayoría la culpa suele ser de una falta de medios tremenda, tanto humanos como materiales, de la que creo que, bueno, pues la justicia en este país, yo creo que es la niña fea de la administración, es la niña que no aporta votos y entonces se descuida enormemente. Hombre, nosotros quizá aquí en Guadalajara en estos últimos años hemos tenido más suerte porque, bueno, se nos va a abrir un edificio nuevo, se va a producir más comodidades, pero bueno, todo eso está muy bien, pero si nos falla el factor humano, si nos falla el factor tecnológico, ahora que tenemos la justicia cero papel, que vuelve a ser una panacea también, porque hay situaciones esperpénticas en todo esto del papel cero, porque no es la realidad. Y en fin, pues yo creo que como decía, lo que es el gobierno de los jueces, al abogado le afecta poco. Al abogado lo que sí le afecta es esa independencia que tiene que tener todo juez, esa independencia que tiene que tener todo fiscal y esa labor que hay. Y esas tareas del día a día, tanto de jueces como de fiscales, como de funcionarios, como de secretarios, que ahora son letrados de la Administración de Justicia, son los que hacen que un juzgado funcione mejor o peor, en definitiva. En cuanto a algunas cosas que había dicho usted, y también usted, no sé si de manera metafórica o de manera real, hay una cosa que me van a permitir la expresión, seguro que a muchos de los vecinos que nos están viendo también nos alucina que en los tiempos en los que estamos viviendo trabajen en papel, trabajen con tanto papel. ¿Por qué? ¿Por qué esto del papel cero en el que teóricamente se debe empezar a aplicar es una utopía? Vamos a ver, yo te Cuando explico, todos estamos tratando de ir hacia el papel cero. Te explico en la parte que a nosotros nos toca. Es absurdo, por ejemplo, que tú presentes una demanda, la presentas vía el SNES, que es la vía que nosotros tenemos para presentación de esa demanda, y luego el juzgado te diga, oiga, tráigame usted las copias por escrito para dárselas al resto de partes. Bueno, vamos a ver. Estamos con papel cero, allá me viene usted diciendo ahora, pues la presento directamente en papel y nos ahorramos un trámite. Ahí es uno de los fallos que estamos teniendo. Y luego nos estamos dando cuenta que hay una serie de documentos y una serie de cuestiones que no nos valen. O sea, ahora mismo las fotocopias escaneadas es lo que se está viendo. Puede haber algún fallo de autenticidad o puede haber una cierta manipulación. Yo tengo mis dudas al respecto de que este sea el sistema idóneo y adecuado y que nos garantice una imparcialidad y una integridad a la hora de presentación de nuestras demandas o de cómo funcione el tema. Porque se dan otras circunstancias también muy curiosas. Ahora con el tema de la Ley de Protección de Datos hay determinados juzgados en los que te dicen de forma totalmente absurda, que no te entregan los expedientes para estudiar, pero bueno, a ver, no, es que está ocurriendo, eso lo estamos viendo en el día a día los abogados de Guadalajara, y nos parece tan absurdo que se limite por esas cuestiones el derecho de defensa, que van a venir nulidades tremendas en ese sentido, porque evidentemente no puedes trabajar un asunto si no dispones de toda la información. Y unido a eso, ¿por qué no hay un único sistema informático y no 17 como creo que hay? Corríjanme si me equivoco. Por partes, porque ha puesto el dedo en la llaga en un tema muy sensible y en el que hay mucha demagogia. La justicia se tiene que digitalizar y hay que reconocer a los poderes públicos que están haciendo un esfuerzo enorme. Yo no creo que haya ningún país del mundo en el que se esté haciendo un esfuerzo tan grande como en España. Ahora bien, para eso el sistema tiene que funcionar. Si en una guardia, como nos pasa, se nos cae el sistema informático y no podemos trabajar, eso es un auténtico desastre. El procedimiento es la ley de enjuiciamiento criminal, no es el protocolo informático del servidor. Eso hay que tenerlo clarísimo. Hay un peligro asociado a la absoluta digitalización de los procedimientos, y es que esa información no la controla el secretario judicial o el juez, sino que depende del ministerio. Entonces, de facto,
un caso que le afecte a usted o que le afecte a cualquiera de nuestros vecinos, desde el punto de vista técnico puede ser controlado por el Ministerio sin que el juez ni siquiera se entere. Y luego, con respecto al papel cero, mire, estoy radicalmente en contra del papel cero. La justicia tiene que estar perfectamente digitalizada, pero como un medio alternativo para cuando haya problemas informáticos o simplemente para poder ver mejor los expedientes judiciales, tiene que garantizarse la impresión. Miren, hay demandas que son complicadísimas, hay atestados policiales que son tremendamente difíciles. En esos casos, como dice la ciencia, por cierto, los estudios psicológicos que nuestros ignorantes técnicos desconocen, en esos casos es muchísimo más fácil verlo en papel, poder anotarlo y poder subrayarlo. Miren, la obsesión por suprimir el papel es un fanatismo de ignorantes que no solamente es sumamente perjudicial para nuestro trabajo como profesionales, sino que en última instancia puede obedecer a intereses bastardos de control de los datos de los procedimientos. Señor Viano. Sí, es que ese que apunta Jesús es un peligro real y además no veo que ya haya un clamor, digamos, entre jueces, fiscales o abogados al reparar en ello. El control ministerial de toda la información que se digitaliza. No puede ser. Es que no puede ser. No son papeles para que los tenga el Ministerio. No son información que tenga que tener el Ministerio. ¿Les daría más control del que ya Hombre, tiene? es que sobre todo, dicen, mira el Ministerio lo que ocurre ahí. No lo sabemos. Es que no lo sabemos porque no hay controles que desde fuera garanticen que el Ministerio no entre ahí dentro. Mire, cuando yo tengo un problema con mi ordenador y llamo al Ministerio y digo que tengo una incidencia, que no me funciona esto. Entonces me dice, abandone el aparato, no toque nada. Entonces yo veo que el ratón, el pulsón, va de un sitio para otro y teclean ahí y me lo manejan desde donde sea. Digo, hombre, qué bien, fantástico. Pero digo, oiga, claro, no se lo pregunto porque me da un poco de vergüenza. Digo, ¿usted puede consultar lo que yo tengo aquí dentro también? Me imagino que si puede hacer esas cosas con mi ordenador, podrá hacer otras cualesquiera, ¿no? Entonces, ese peligro que es ahí es depositar en el Poder Ejecutivo algo que no tiene que tener el Poder Ejecutivo. Por eso siempre ha sido expedientes bajo el control judicial, bajo el control del secretario judicial, bajo el control de la justicia, no de la política. Fíjese la cantidad de cosas que a la política le conviene conocer y no puede, en teoría, de lo que ocurre en los juzgados. Bueno, pues ese es un problema. Otro problema lo apunté usted antes, es decir, ¿cómo es posible que en un país cohesionado coexistan tantos sistemas informáticos dependiendo de las comunidades autónomas? Es que esto es... Que no sé si son compatibles o no. En algunos casos y otros no, y en todo caso crean malfunciones. Es que esto es ridículo. No es que ya sea bueno o malo. Es que es ridículo. Pero bueno, ¿dónde estamos? Ya queremos un sistema general para todos y todos funcionen. Es más, yo creo que sería incluso más barato. Es decir, no, un sistema para todos, cada uno paga su cuota aparte en su comunidad autónoma y listo, es más barato en términos, digamos, económicos. No, cada uno el suyo y unos mejores, otros peores. Yo no tengo ningún problema, te tengo un sitio, pues yo los tengo todos. El territorio ministerio es precisamente uno de los más castigados. Porque, por alguna razón, ha demostrado ser más incompetente en las zonas, por así decirlo, de España no transferidas en términos informáticos a las comunidades autónomas que aquellas que lo han sido. En términos generales, los fiscales se quejan muchísimo de los aparatos que les da el territorio ministerio, que es que no funciona, visto que no funciona, vamos, yo no pertenezco a ese sector de fiscales de trinchera que están todo el día manejando unos aparatos que no funcionan, que se cuelgan, pero la realidad es que he visto cómo no funcionan, es un desastre. Entonces, todo esto requiere un repensamiento, ¿no? Todas estas cosas hacen que se ralentice, al margen de otros temas de los que también vamos a hablar, como lo que usted apuntaba, la ley de enjuiciamiento criminal, si no lo digo mal, la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Todo esto hace que se ralentice? Hombre, claro, si es que, vamos a ver, a mí me cuentan un visto en unas previas de un asunto. Te lees los 30 folios, 40 folios que sean, dices esto no es nada, es un sobreseimiento, el juez lo acordó, le pongo el visto. Cuando eso lo tienes que trasladar al sistema informático establecido, tienes que introducir una serie de veces tus claves, una serie de veces rellenar no sé qué plantillas, una serie de veces apagar y encender. Digo, pero bueno, o sea, lo que tardas, pues 10 minutos, tardas una hora. Dices, pero bueno, esto es ridículo.
Entonces, claro, la gente se desespera. Yo cuando estaba antes en las guardias en Madrid decía, bueno, pues tengo vistos. Y el visto para mí era una cosa en la que vas tranquilo y vas firmando. Ahora es una desesperación, porque ves que tienes muy poco tiempo, mucho trabajo y un trabajo de trámite está bloqueado por el sistema que te han dado para facilitar tu trabajo. Es ridículo, ridículo. Es una cosa que no lo han hecho mal y tienen que hacerlo mejor. Señor Vega. Sí, sin embargo, a nivel de abogacía, el territorio ministerio funciona mejor que el resto. Ah, mira. Es curioso, ¿sí? Porque ¿qué ocurre? Que nosotros llevamos trabajando con el sistema LESNET ya muchos años y la gente de las otras comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas se están incorporando de nuevas y están teniendo unos problemas tremendos. Nosotros nos tenemos que ir mucho más lejos. La Comunidad Autónoma de Madrid están muy retrasados con respecto a Castilla-La Mancha o Guadalajara en concreto. Me refiero a la parte que nos toca a la abogacía con el tema del manejo del LESNET. LESNET a nosotros nos está funcionando relativamente bien. Sin embargo, reconozco que a las zonas que no son zona ministerio no les está funcionando bien. ¿Por qué? Quizá porque los sistemas que nosotros tenemos al ser de zona ministerio son más compatibles. Sin embargo, otros sistemas como el que puedan tener en Madrid, en Andalucía o en Navarra o en el País Vasco no son herramientas del ministerio y por tanto con LESNET pues no se llevan bien. El matrimonio es más complejo. Señor Villegas, ¿algo que apuntar? Bueno, vamos a ver, era lo que decía Salvador. Él habla del visto, yo hablo de la firma. Antes los funcionarios nos traían los papeles e íbamos firmando y eso lo veías rapidísimamente, en una fracción de segundo porque ya estamos acostumbrados. Ahora la firma, tienes que abrir un archivo, abrir otro y yo he hecho el intento de abrirlo rapidísimamente con la misma velocidad que antes pasaba las hojas de los expedientes y claro, el expediente se queda colgado. Mire, le voy a decir una cosa, en la vida todo exceso es malo. La digitalización es estupenda. El papel cero, vuelvo a repetir, es producto de fanáticos y de ignorantes. Abrimos un nuevo tema. Hablamos de esa ley de enjuiciamiento criminal que también es necesario meterle mano, si me permiten la expresión. ¿Por qué hay que reformarla? Bien, vamos a ver, mire. Aquí tenemos a un fiscal, yo soy juez instructor, además los dos estamos en la misma plataforma por la despolitización de la justicia y tenemos algunas diferencias sobre si deben instruir los jueces o los fiscales. En realidad no estamos, Salvador, tan distantes en el tema. Yo no quiero entrar ahora mismo en esa polémica porque me parece que aleja el foco del verdadero problema. Mire, yo con respecto a la investigación criminal dejaría unas ideas sobre la mesa muy sencillas. El primero, necesitamos procedimientos ágiles, sencillos. No es porque nuestra ley sea del siglo XIX, era una ley buenísima, el problema está en las reformas posteriores. Es simplemente porque supone un trabajo burocrático estúpido e innecesario. En los juzgados de instrucción, en muy buena medida, lo que hacemos es repetir lo que ha hecho la policía. Es una pérdida de medios que no sirve absolutamente para nada. Y luego, en cuanto a la investigación criminal, que es, bueno, lo que leemos en las novelas de detectives, simplemente descubrir quién es el autor del crimen. Esto suena de película, pero es que es así. Si ha habido un asesinato, ¿quién es el homicida? Si ha habido un robo, ¿quién es el ladrón? El procedimiento de investigación criminal se lleva a cabo por una autoridad investigadora, independientemente de quién sea, totalmente independiente, imparcial y objetiva y al margen de la política. Pero es que no en todos los países es así. En Estados Unidos el sistema está politizado porque se considera que la investigación no puede ser lo mismo si el fiscal que investiga es republicano o es demócrata. En países como Francia, que investiga, es un sistema muy complicado, pero el principio de oportunidad está concebido como una forma de que la política se inmiscuya en la investigación criminal. Lo mismo sucede en Alemania y no digamos ya en el Reino Unido. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué modelo de investigación criminal queremos? ¿Un modelo orientado hacia el descubrimiento de la verdad material con respeto a los derechos humanos o un modelo en el cual la investigación criminal sea la satisfacción de intereses políticos? Eso es lo fundamental. Todo lo demás es ganas de marear la perdiz. Pues para contestar a esta pregunta y para seguir también conociendo las opiniones del resto de invitados a esta noche de debate, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta en esta segunda parte del debate que hoy estamos dedicando a analizar lo que le pasa a nuestro sistema judicial y cómo se puede mejorar. Estábamos hablando de la necesidad de reformar y hasta qué punto la ley de enjuiciamiento criminal. Señor Vega. Bueno, yo creo que la ley de enjuiciamiento criminal que tenemos es buena. Quizá a lo mejor estas palabras las está diciendo un abogado ya viejo que tiene pocas ganas de cambiar y pocas ganas ya de complicarse la vida, ¿no? Pero en definitiva, bueno, hay un debate últimamente muy importante que creo que es muy trascendental y que pasa por el tema de la instrucción. ¿Quién tiene que llevar la instrucción en España? ¿Los fiscales como forma novedosa que no la llevan ahora mismo o los jueces que son las que lo están llevando y lo han llevado siempre? Bueno, pues hay detractores y partidarios. Yo voy a expresar mi opinión personal. Es única y exclusivamente personal y no es a lo mejor la mayoritaria dentro de la abogacía, pero yo no lo sé, porque a mí yo no lo veo de otra manera. Para mí la instrucción tiene que quedar en manos de un juez, porque que quede en manos de un fiscal cuando menos me da cierto reparo a decir que el fiscal va a ser juez y parte, quiere decir, va a manejar el proceso de un fiscal. No sé, yo tengo mis dudas, a lo mejor con lo del juez de garantía, de que se habla también de esa figura, o una vez que lo vea marchar, lo vea funcionar, a lo mejor mi opinión cambia. Pero en principio yo soy poco dado a que exista, pues estos cambios tan revolucionarios, ¿no? O sea, yo tal y como veo funcionar la Fiscalía y tal y como veo el que encima lleven el control de la investigación, me parece un poco excesivo. Señor fiscal. Es que es un tema complejo. Ha dicho, tal como veo yo a la Fiscalía. Hombre, tal como la veo yo, pues evidentemente también me suscita reparos. Pero es que cuando se habla de modificar la ley de enjuiciamiento criminal y el procedimiento penal, se habla de cambiar bastantes cosas. No se trata solo de cambiar las atribuciones, las cosas que hacen uno que las hagan otros y no cambiar nada más. Mire, lo primero que tiene que garantizarse es que el instructor o el investigador sea imparcial. O sea, sea absolutamente imparcial. Su imparcialidad esté garantizada. Eso hoy los jueces lo tienen. Los jueces que instruyen son jueces inatacables al poder político. Es decir, no hay ninguna duda. Son jueces imparciales. Consecuentemente ya tienen una ventaja. Lo que hay que conseguir desde un punto de vista técnico es que la Fiscalía goce de esas utilidades profesionales para poder hacer lo mismo. ¿Y por qué es bueno si la Fiscalía goza de esa imparcialidad garantizada? Es decir, que no puedan venir órdenes desde arriba en un sentido o en otro, que hoy se dan. Hoy el fiscal general del Estado dice, va usted por aquí, y por aquí vas, vete por allá. Y al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Claro, esas cosas no pueden ser. No, es que esto no existe. No, claro que existe. Y además es abierto que existe. O sea que no hay problemas, hay mecanismos para resistir a esas órdenes por parte de los fiscales. Cuando se cambie eso, cuando al fiscal general del Estado no lo nombre el gobierno, sino lo elija una amplia mayoría parlamentaria que garantice que no le deba su puesto el fiscal general del Estado a ningún partido en concreto, sino a una mayoría sólida, podemos empezar a construir un nuevo modelo. ¿Por qué tiene ventaja el fiscal sobre el juez? Mire, el juez está objetivamente investigando cosas que al investigado no le conviene que se investiguen. Es decir, el investigado muchas veces está enfrentado con el juez en el sentido de que este señor, el juez, quiere saber cosas que me van a perjudicar. Es decir, durante la investigación, su obstáculo, su rival, su problema es el juez, no el fiscal. Es el juez el que está investigando al acusado. Hay una confrontación entre el acusado, entre el investigado y el juez. Pero es que ese juez no solo está confrontado con el investigado porque quiere averiguar con imparcialidad lo que ha ocurrido, es que para averiguar lo ocurrido puede tomar medidas lesivas de derechos fundamentales. Puede intervenir el teléfono. Es decir, piense que es un señor que tiene la misión de saber lo que ha ocurrido y a su vez es juez para garantizar los derechos del investigado. Es una posición imposible. Es una posición muy difícil. Claro, usted le dice al hombre que está en prisión provisional que ese juez le ha metido a usted en la cárcel con todas las garantías, dirá, oiga, pues no me lo ha parecido, porque me he ido a la cárcel y ha sido el mismo señor que me está investigando que me ha metido en la cárcel. No ha habido un tercero que lo haga. Hay vías de recursos, pero la cárcel ya te ha sido. Es que esa posición es imposible de solucionar, porque es que el juez tiene que hacer dos cosas. Y dos cosas que si es el fiscal el que investiga,
todas esas medidas, invasivas de derechos fundamentales las tiene que tomar un juez de garantías, porque el fiscal no puede hacerlo. Con lo cual, el derecho de defensa se salvaguarda más. Claro, dice, este es el proceso que funciona en media Europa. Yo he estado trabajando unos años en un tribunal penal internacional, donde funciona así, y funciona muy bien, porque todo el mundo tiene asumidos sus roles. El problema es que en España no estamos preparados desde ese punto de vista. El conferir la investigación al fiscal sin previamente dotarle de medios, pero sobre todo garantizar su imparcialidad en todo caso, yo creo que es un paso que perjudicaría a la Fiscalía. De todas formas, mire, si me permite, a mí me da mucha lástima que entremos en una confrontación sobre si deben instruir jueces o fiscales y mientras tanto los políticos corruptos frotándose las manos. Porque yo creo que el objetivo de la averiguación de la verdad material con el respeto a los derechos humanos lo compartimos todos. De todas maneras, yo estoy muy a favor de lo que dice don Salvador. Efectivamente, que el mismo órgano investigador tenga también la facultad de acordar medidas invasivas o injerencias en los derechos fundamentales puede suponer una afección a su imparcialidad. Es lo que se denomina en psicología, muy estudiado en la literatura extranjera, sobre todo en los Estados Unidos, sesgos cognitivos. Pero es que eso no significa que tengan que investigar una parte, ya sea fiscal o cualquier otra. Hay un modelo que es el juez de garantías, que es el órgano que autoriza las injerencias, y un órgano que es el que investiga, que puede ser perfectamente un juez. Este modelo está en Bulgaria, está en Francia. Es decir, que el órgano que investigue tiene que ser distinto del órgano que acuerde las limitaciones de los derechos fundamentales. Pero eso no quiere decir que el órgano que investigue tenga que ser un fiscal. Hay un problema aquí fundamental que se suele pasar por alto y que se ha estudiado, como digo, mucho en el ámbito anglosajón, que es el de los sesgos cognitivos. Mire, si investiga una parte, ya sea un juez, un fiscal o incluso un abogado, porque yo he estado hablando con abogados extranjeros que pedían que ellos también pudiesen investigar, es que investigas, por mucho que quieras luchar contra tus prejuicios, para pillar, entre comillas, al delincuente. Entonces, aunque sea inconscientemente, vas mirando más la prueba de cargo que la de descargo. Inconscientemente, porque es que somos humanos. Por eso, en España, el juez que investiga no puede ser el juez que juzgue, porque si investigas ya de alguna manera estás convencido de la culpabilidad del sospechoso. De la misma forma, el órgano que investigue no puede ser el órgano que acuse, porque por muy duro, por muy inflexible que seas, siempre te queda la perspectiva de que estás investigando para juicio. El que investigue ni puede juzgar ni puede ser parte. Pero como vengo a decir, y además esto está estudiado por la literatura anglosajona, lo que pasa es que a ellos les parece bien. Ojo, les parece bien porque quieren politizar la justicia y lo consideran que es un servicio a la justicia que haya una investigación conservadora o progresista. Y yo tengo que decir, miren, por favor, vamos a abandonar el tema de juez o fiscal y hablemos de investigador. Totalmente de acuerdo con don Salvador. El proceso hay que reformarlo y hay que garantizar una investigación eficaz. Pero lo que no puede ser es que investigue una parte. Mire, yo le digo una cosa. Si hubiera un fiscal investigador totalmente imparcial, independiente también, no solamente imparcial, independiente, que no dependa del poder político ni directa ni indirectamente. No digo poquito, digo nada. Imparcial, independiente, objetivo, que vaya a la búsqueda de la verdad material y no de un proyecto político, de la política criminal del gobierno, que pueda ser recusado, que los fiscales ahora no pueden ser recusados. Mire, yo, y que por supuesto no acuse, que no vaya a juicio, mire, yo sería el primer partidario de que investigaran a los fiscales, faltaría más. Pero es que ese investigador con esas notas características es un juez instructor, aunque le demos otro nombre. Lo que sí creo yo, fíjense, y es una opinión estrictamente personal, como decía don Emilio, yo ahora mismo no hablo en nombre de nadie, es que debería haber un órgano investigador que pudiera estar compuesto por jueces, por fiscales o por cualesquiera otros profesionales. Ver la investigación como una función, no como un órgano. No sé si me estoy explicando. Algo parecido pasa en Italia, en el cual los magistrados, el concepto de magistrado, engloba tanto jueces como fiscales. Mire, yo he estado trabajando con jueces italianos, con jueces belgas, con jueces franceses, instructores. Y les puedo decir que el sistema objetivo que tenemos en España no hay en ningún otro sitio. ¿Que hay que reformarlo? Por supuesto. ¿Que pueden investigar los fiscales? Por supuesto.
Pero si el día de mañana investigan los fiscales, miren, tienen que ser más independientes, más imparciales y más objetivos de lo que somos los jueces instructores ahora. Insisto, más, darle la instrucción para modificar el estatuto y que sean independientes, pero bueno, pero a mitad. Eso no es ganar nada, y lo digo. Me parece que el debate es estéril, me parece que el debate es hacerle un favor a los políticos corruptos, e insisto en que los profesionales, los fiscales de nuestro país, tienen un nivel técnico de integridad y de honradez envidiable. Miren, como les decía en el interludio, yo pondría mi vida en las manos de un fiscal español. Con eso lo digo todo. Entiendo que en el fondo de todo está nuevamente sacar al control político de los órganos judiciales. Hombre, claro. Lo que pasa es que el tema que aborda usted es muy técnico, no es un tema muy sencillo de abordar, porque sobre esto no hay cosas pacíficas, sobre todo en España, que tenemos una tradición de juez investigador de siglos. Entonces, claro, es muy difícil el asimilar un modelo completamente nuevo, pero aún así es complicado y no es nada sencillo. Las ventajas que ofrece la Fiscalía a la hora de asumir estas cosas asumir la investigación, son palmarias. Es mucho más flexible la actuación de la Fiscalía que la de un juez que está por su propia naturaleza solo. El juez es un investigador. La Fiscalía es una institución que asigna recursos distintos en función de las necesidades en cada momento. Los americanos, en el Tribunal Internacional, funcionaba así. Es decir, un caso se complica porque va llegando el momento del juicio, hay que buscar pruebas, hay que buscar investigar más, se asignan más recursos. Hay una flexibilidad de medios que evidentemente no puede ofrecer un juzgado en el sentido tradicional. De todas maneras, es un cambio en la justicia tan grande que en los 23 minutos que tenemos en la segunda parte del programa no da tiempo a abordarlo y realmente es complicado. Yo creo que deben investigar los fiscales con un cambio muy importante. Pero una pequeña postilla solamente. Si don Salvador lleva toda la razón del mundo, lo único que ocurre es que eso es una cuestión ajena a que sean jueces o fiscales. En Francia, este debate, y se lo digo porque lo conozco profundamente y he trabajado con fiscales y conozco la doctrina a fondo, en Francia la idea es la de la creación de polos de instrucción, que son órganos colegiados compuestos por varios jueces con posibilidad de flexibilidad de asignación de medios para que eso que dice don Salvador no ocurra, porque ahora mismo los jueces estamos encajonados en partidos judiciales decimonónicos. Y mire, hablando de la Fiscalía Internacional, de los tribunales internacionales, a mí tener a un fiscal de esta categoría que haya tenido esa experiencia, para mí es un honor y no se pueden imaginar lo que aprendo de él. Pero yo también he tenido experiencia internacional, yo he trabajado en el extranjero, he formado parte de proyectos de cooperación internacional, he estado en Bulgaria, he estado en Argelia, he estado en Rumanía, y yo he hablado también con miembros de tribunales internacionales y ¿sabes lo que me han dicho, Salvador? Mira, Jesús, en determinados casos hay que condenar como sea. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional no puede tolerar la impunidad. Se jugaban con las cartas marcadas, pero fíjense, eso lo veían algo bueno, porque consideraban que la función del proceso era, como un componente esencial, política. ¿Queremos nosotros eso para nuestro país? Yo dejo la pregunta en el aire. Yo no he visto eso, Eso que dice Jesús no lo he visto. De hecho, son tribunales en el que quien condena, lógicamente, son jueces. Y esos jueces no forman parte de un contubernio que yo sepa, vamos, a lo mejor ha pasado por delante de mis narices algo que me repugna. Pero yo no he visto eso, Jesús. Te lo habrán dicho, pero yo no lo he visto. Señor Vega. Hombre, yo en todo esto, como podéis observar, guerra entre jueces y fiscales. No. ¿Y por qué no va a investigar un abogado también? Exacto, en el principio exacto. de parte. Es decir, no, evidentemente, o sea, yo tengo que ejercer una función, siempre ir a remolque. Como abogado, no, porque no puedo llevar yo la iniciativa de la investigación como una acusación particular. Pues no, pues eso de momento no se ha contemplado. Es decir, que el abogado en este sentido está ninguneado por el Poder Legislativo cuando creo que se vulnera un principio fundamental que es la igualdad de armas en el proceso. Y esa es la cuestión. Perdone, don Emilio, mire, yo he estado en Bulgaria hablando con abogados italianos y a mí me lo han dicho claramente. Porque no pueden dar los abogados órdenes a la policía judicial. Y fíjense la descompensación que se crea, que la Fiscalía
tiene en sus manos todo el aparato y todo el poder del Estado. Y el abogado no tiene nada. Miren, si queremos que investigue una parte, a mí me da lo mismo que sean abogados que fiscales. Faltaría más. Dejamos este tema de lado y seguimos analizando otros temas que nos preocupan, porque como usted decía, en 23 minutos no nos va a dar tiempo. No da tiempo, sobre todo si me interrumpen. En este tiempo no vamos a tener suficiente para averiguarlo y vamos a querer también hacerles otras preguntas, como por ejemplo, ¿falta personal? ¿Faltan fiscales, faltan jueces, faltan abogados para que las cosas funcionen mejor? Bueno, sí, por la parte, lo último que has preguntado, creo que abogados somos muchos. Pero bueno, que yo creo que hay terreno para todo lo que hay. Quizá ahora con las nuevas medidas de acceso a la profesión, pues se ha limitado un poco esa barra libre que existía al respecto de que todo el que fuera licenciado en Derecho ahora es la obtención de grado que pudiera ejercer, y bueno, pues ahí yo creo que se ha limitado un poco el acceso. Es verdad que quizá es una profesión ahora mismo con múltiples colegiados, pero yo pienso que también hay una cuestión importante, y es que hay mucho abogado que no llega. Se dice que es que en España hay mucho juicio y que el abogado provoca muchas veces los pleitos, pero no es cierto. Ahí trasladamos también el tema un poco a por qué no está triunfando la mediación en nuestro sistema judicial. Hay una cuestión que no se han dado cuenta, entiendo yo, que es que la mediación se hace mucho antes de llegar a los juzgados, en los despachos de los abogados. Y cuando se llega a los tribunales es porque no ha habido esta posibilidad de entendimiento. Yo me consta, por la manera de trabajar que tenemos, y por lo que conozco mío personal, como conozco a los compañeros, que intentamos hasta la saciedad el no judicializar el tema. De hecho, yo soy uno de los que tiene en mi despacho una frase que todo el mundo lee cuando entra, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, para que la gente vea que no nos tenemos que dedicar única y exclusivamente a eso. Por eso digo que muchos asuntos se paran en los despachos y no llegan. Cuando los asuntos en España se judicializan, llegar a una mediación es un poquito complicado. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba, la figura del abogado en este sentido, pues es lo que es, somos muchos, evidentemente, pero bueno, yo creo que hay un poquito de mejor adecuación ahora del sistema para poder acceder a la profesión de lo que había antes. Señor fiscal. Sí, sin duda. Hace falta bastante más personal y hace falta también mayor exigencia en el... Mucho más personal, por supuesto, pero luego mayor exigencia en cumplimientos de horarios. Hoy día los horarios, ¿qué pasa con los horarios? Pues se cumplen relativamente porque el fiscal trabaja el fin de semana, trabaja en casa por las tardes, despacha papeles a todas horas. Por ejemplo, mi mujer es fiscal anticorrupción. El otro día desalojaron a la fiscal anticorrupción por una amenaza de bomba o de incendio, esos ensayos que hacen, y le sacaron una foto encima de un coche con el expediente. Entonces dices, pero hombre, ¿cómo es posible? Porque es que, de verdad, que no es una vida pues sana, no es una vida laboral sana. Entonces hace falta regular los horarios, regular los límites a la carga de trabajo, es muy importante, y hace falta muchísima más gente. Muchísimo más compañeros. Esto dependerá de una justicia de calidad, porque claro, si lo que queremos es, si nos hemos acostumbrado a esta justicia ramplona, a esta justicia pues de medio pelo, pues claro, pues podemos sobrevivir como considera el Ministerio que podemos sobrevivir, es decir, eliminan a los sustitutos de repente y todo el trabajo que tenían que hacer antes titulares y sustitutos, pues ahora lo hacen solo los titulares. No se amplían las plantillas porque no hay medios, dicen, económicos para poder hacerlo. Justicia ramplona. Una justicia de calidad exige muchas más personas, una mayor coordinación entre ellas, unas atribuciones de funciones mucho más claras, unas cargas de trabajo delimitadas. Miren, los fiscales y los jueces necesitamos tiempo para pensar. No somos máquinas de despachar papeles. Hay muchas veces que esto es una técnica, la aplicación del derecho es una técnica porque tienes que estar considerando una serie de factores, muchas veces, que no es algo mecánico o intuitivo, es algo que requiere estudio, que requiere reflexión, que requiere pensar estrategias de cómo actuar. Todo eso, en el momento actual, se hace muy difícil, muy complicado. Más personal, claro, hace falta una gran organización, una nueva organización de la justicia en el que, por supuesto, las cargas de trabajo se limiten y se establezcan
unos horarios. Es que el horario es fundamental para saber que el fiscal, cuando llega una hora, se acabó y te vas para casa, ya está. No puede ser que todas las tardes, o los fines de semana, o en las vacaciones, o los fines de semana románticos, te encuentres con que te llevan los expedientes bajo el brazo. Esta manera de concebir el funcionamiento de la justicia creo que es irracional. Hace falta más gente, sí. Señor Villegas. Bueno, yo qué voy a decir, que lo suscribo al 100% lo que ha dicho. De todas formas, mire, los jueces trabajamos con personas, no trabajamos con longanizas, no sacamos churros. En este país, la justicia se lleva por lo que hacemos precisamente fuera del horario de trabajo. Jueces, fiscales. Habla del fin de semana romántico. Mire, yo tengo la inmensa suerte de que mi mujer también es magistrada. Si no, ya se habría divorciado de mí, porque es que yo estoy casado con el juzgado. Es que no es broma. De todas formas, yo entiendo lo que ha dicho don Salvador y estoy completamente de acuerdo con los horarios. Seríamos las personas más felices del mundo si cuando acabara la jornada laboral pudiéramos decir esto ha terminado. Aún así, si les parece, y a lo mejor aquí no sé qué tendrán que decir, yo creo que hay que romper una lanza a favor de los funcionarios de justicia de nuestro país. Yo les puedo decir que son tremendamente trabajadores, responsables y que llevan cada uno su mesa con un prurito y un orgullo del artesano que está haciendo una obra de orfebrería. Yo solamente puedo expresar el agradecimiento a ese magnífico equipo que está ahí, y si en mi juzgado y en tantos otros de España el papel sale, es gracias a ellos. Tenemos, como decíamos antes, uno de los mejores sistemas del mundo, que no quiere decir que no se pueda corregir y que el justiciable no lo sufra, ojo, pero que cuando hablemos de funcionarios, olvidemos ese arquetipo de Larra, vuelva usted mañana. La inmensa mayoría de ellos se dejan la piel en su mesa. ¿Opinan lo mismo? Sí. Sí, yo creo que el funcionario es alguien fundamental en la justicia, pero fundamental. El funcionario de la Fiscalía, sin embargo, debe estar más entrenado para el trabajo de la Fiscalía. Es decir, son cuerpos únicos de funcionarios y los que y van rotando, van de piden destinos y algunos van a un juzgado. Los juzgados tienen mayor reputación de ser más complicados destinos que las fiscalías. Pues cuando llegan un momento a la Fiscalía vienen con el entrenamiento de lo que son pues los juzgados. Sin embargo, en la Fiscalía se encuentran con una dinámica completamente distinta. Yo creo que tienen que haber entrenamiento específico de los funcionarios para las fiscalías, que nos ayuden más, por así decirlo, en nuestro trabajo como fiscales. Eso pasa quizá por delegar cierto tipo de funciones que son de los fiscales, que puedan hacer que las hagan los funcionarios. Pero esa tradición, esto siempre se ha hecho así, se dice, esta frase, esto siempre se ha hecho así, es de las cosas más nocivas que existen en el mundo, porque no evolucionas, no hay cambios, porque como siempre se ha hecho así. Bueno, pues siempre se ha hecho así. Yo creo que en las fiscalías debería, desde mi punto de vista, claro, igual hay gente que piensa lo contrario, pero es lo que yo creo, potenciarse la formación específica de los funcionarios en nuestro trabajo, lo cual no está en absoluto reñido con su dedicación. Es otra cosa distinta. Digo que podría ser mucho más eficaz la Fiscalía con un funcionario más implicado en el trabajo de los fiscales. ¿Cómo creen que nos va a afectar, sobre todo las dos personas que trabajan en Guadalajara, la apertura de los nuevos juzgados? Bueno, está previsto que la entrega se iba a hacer a finales del mes de noviembre y luego el periodo de mudanzas y adaptaciones. Calculamos que aproximadamente queda un año todavía desde la fecha en la que estamos, un poquito menos, para acudir ahí. Pues está fenomenal, pero si luego entramos ahí y nos limitamos a ver un edificio lleno de ¿qué? Pues vamos a ver qué es lo que hay, que si se dota de verdad o no se dota, si va a entrar más personal, en fin, desde luego la comodidad de trabajar en cuanto a edificio está, yo entiendo que muy bien, no he visitado las obras hace mucho tiempo, no sé cómo va a quedar definitivamente el tema, pero bueno, lo tendremos que ver en breve, porque habrá que buscar una sala para el colegio de abogados, donde dejarlas todas, un sitio donde se ponga el servicio de orientación jurídica, para los beneficiarios de justicia gratuita, en fin, toda esta serie de cuestiones. Y yo entiendo que evidentemente el edificio tiene que tener su contraprestación también con la dotación de medios, porque si no, no nos sirve de nada. Señor Villegas.
muy sucintamente, este es un tema de un interés más local. Que nos hagan un nuevo edificio, estupendo, pero lo importante no son las piedras, lo importante es lo que hay dentro. Aquí en Guadalajara sufrimos una discriminación histórica y unos problemas que en cierto modo nos convierten en un agujero negro. Mire, antes de nada una reivindicación corporativa, para que se vea que los jueces también somos trabajadores. Nosotros tenemos una categoría salarial en Guadalajara que es muy inferior a la de otros partidos judiciales, o sea, ganamos menos cuando el nivel de población es el mismo. Eso es incomprensible y es una injusticia absoluta. Y luego, como decía Salvador, desde el momento en que han quitado los sustitutos, sobre nuestros hombros cae una carga de trabajo que no podemos llevar y que repercute en perjuicio del ciudadano. Por ejemplo, el juzgado de lo penal. Han creado ahora un segundo juzgado de lo penal, lo cual, por supuesto, es de agradecer. Pero eso no es una varita mágica. Tenemos acumulados una cantidad de expedientes que llevan durante años y cuesta Dios y ayuda que nombren un sustituto. Claro, ¿de qué sirve que creen un juzgado de lo penal que todavía no está cubierto y se niegan a nombrar sustituto o lo nombran con cuentagotas? Pues la magistrada que está allí está completamente aplastada. El juzgado de lo mercantil, crean un juzgado de cláusula suelo, y esa es una ocurrencia que ha tenido el Consejo General del Poder Judicial en contra de la opinión de las asociaciones de jueces, de los abogados, de todo el mundo. Pues claro, a crear un agujero negro y a aplastar a la magistrada que esté allí. Y tenemos que estar usando parches de que si jueces de adscripción territorial, que si refuerzos, etc. Miren, que hagan un nuevo edificio es fundamental porque el que teníamos era una auténtica ruina. No reunía los mínimos requisitos de salud laboral. O sea, podría contar anécdotas verdaderamente esperpénticas. Con lo cual, como decía don Emilio, celebrémoslo. Pero lo importante no es el continente, es el contenido. Si a usted le regalan por su cumpleaños una caja donde se supone que contiene una tarta estupenda, usted lo que quiere es comerse la tarta. Si solamente es el cartón, no sirve de nada. Vamos a hacer ahora el último alto en el camino y a la vuelta volvemos con un par de preguntas que todavía nos quedan en el tintero y también con conclusiones. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en esta recta final del debate de este jueves y todavía decíamos que quedaban un par de preguntas antes de lanzar las conclusiones finales en esta noche que estamos dedicando a analizar nuestro sistema judicial. Hemos hablado de las presiones políticas y yo no sé si se sienten más presionados o más acosados por los políticos, por la opinión ciudadana o por los medios de comunicación. Mire, un brevísimo apunte. Un ejemplo práctico para no estar siempre en el reino de las alturas. Lo que ha ocurrido con la sentencia del caso de La Manada. Podemos estar de acuerdo o no con la decisión de los magistrados, son humanos y pueden haberse equivocado. Pero la campaña de presión y de linchamiento a que han sido sometidos en redes sociales e incluso en prensa digna de toda la vida es infame. Infame. Eso es justicia de linchamiento, de plaza pública medieval. Tanto lo hemos sentido los jueces que, miren, hemos acudido al Consejo Consultivo de Jueces Europeos para presentar una denuncia, una queja, y hemos llamado a la carrera judicial para que presten el apoyo. Y hemos abierto un correo electrónico donde se van adhiriendo los jueces y a día de hoy llevamos 700 firmas de jueces que van a protestar al Consejo Consultivo de Jueces Europeos por el indigno linchamiento a que están sometiendo a esos magistrados. Le voy a decir una cosa. Si esa es la justicia del futuro, es la justicia de la barbarie. ¿Qué opina? Bueno, yo contestando la pregunta, yo no creo que haya que afrontar esta profesión desde la perspectiva de las presiones que uno sufre. Cuando se dan y uno las tiene que ir sobrellevando y no sucumbir
La imparcialidad, la fortaleza del sistema, consiste en que las personas sean capaces de resistir todo esto. Yo quiero trasladar el mensaje, sobre todo quizá haya gente joven que está estudiando Derecho, que le gustaría pues algún día ser juez o fiscal, que o abogado, son profesiones preciosas, pero preciosas. Son profesiones que te mantienen en contacto con una realidad que ya la vida, tu edad, te va apartando, digamos, de los problemas pues que tiene pues toda la sociedad. Y tú estás en contacto permanente con este tipo de cosas. Cuesta mucho ser juez o fiscal. Hay que acabar la carrera de abogado y luego estudiarse unas oposiciones que son muy duras y que inviertes muchos años en ello, y después está la formación posterior. Quiero decir con ello que es una profesión que exige de entrada una enorme preparación y un enorme sacrificio, muchas veces por parte de los padres, que van soportando a un hijo que va suspendiendo y suspendiendo, pero el niño tiene las ganas de ser juez y sigue estudiando y estudiando con gran esfuerzo, porque es que una vez suspendes la oposición no porque no te hayas esforzado, sino porque la oposición es muy dura. Cuando has conseguido entrar en esta profesión, que ya digo que es preciosa, las presiones, la publicidad, el revuelo mediático forma parte de nuestra vida. Tenemos que convivir con ello. Yo tengo la piel más floja de lo que soy duro acusando, que da porque soy fiscal, pero me defiendo peor de lo que ataco. Es decir, ataco mucho mejor de lo que me defiendo. Como diría Rajoy, que lo dice las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es igual y luego le dice al revés. Bueno, yo creo que forma parte de eso. Eso hay que sustraerse. Pero efectivamente, tiene razón Jesús, las cosas que han ocurrido en relación con la reacción social, en este caso del que usted me habla, realmente han sido desmedidas. Porque yo creo que los jueces, no hemos visto el juicio ha sido a puerta cerrada, han hecho lo que honradamente, lo que en conciencia han valorado de la prueba practicada. Lo que en conciencia han valorado. Entonces, no es fácil valorar eso. Son cuestiones técnicas muy, muy sutiles, pero no es fácil delimitar una figura de otra. Y lo han hecho. Claro, que cuando salgas de todo esto, te encuentres con una reacción social de esta naturaleza, ya condiciona al juez superior, el que tiene que ver la apelación, pues va a decir, caramba, la que me viene a mí, ¿no? Y como quizás es un caso extremo, porque no hay tantos casos, afortunadamente, de este estilo. Pero hay otros casos también en los que el juez, cuando está a punto de resolver, sabe lo que le viene. Bueno, pues nuestro temperamento, nuestra manera de ver la profesión tiene que ser esa. Tenemos que hacer justicia, aunque sé que haciéndola voy a tener que asumir ciertas consecuencias. Señor Vega. En este caso que ha comentado Jesús, evidentemente otra de las víctimas que ha habido de todo esto es uno de los jueces uno de los abogados de la defensa, que creo que tuvo que soportar además una serie de comentarios en un programa de televisión acerca de su hija. Yo creo que está fuera de lugar todo eso. Vamos a ver, el ejercicio del derecho de defensa todo el mundo lo tiene, hasta el más malo, y el abogado a lo que se tiene que dedicar y tiene que tratar de defenderlo, porque es nuestra obligación, es nuestro mandato constitucional el tratar de defender a cualquier persona. A nadie se le puede acusar y no ejercer una defensa sobre esa acusación. Por tanto, también yo creo que a la abogacía en ese sentido le ha afectado un poco también estas manifestaciones y estas circunstancias que se han dado alrededor de todo esto y que nada tienen que ver, entiendo yo, con lo que es la pura jurídica del asunto, ¿no? Que creo que eso trae, como decía Salvador, los jueces han sido los que han visto y son los únicos que están legitimados para formarse una opinión, porque ninguno de los demás no hemos estado presentes en esas vistas y por tanto lo desconocemos. Pero yo quiero, pues eso también, que se tenga un poco de respeto a la labor de defensa de los abogados, que es muy importante y que todo el mundo la podemos necesitar en un determinado momento, y de hecho eso es lo bonito y lo importante en un Estado de Derecho. Última pregunta, el cambio político que ha habido, que a nadie nos es ajeno, estamos todos esperando cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Ustedes estaban teniendo una serie de demandas, estaban los presupuestos generales del Estado por ahí, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos. ¿Cómo viven ustedes este cambio político? No sé si con esperanza, con miedo, sin saber muy bien por dónde van a venir las cosas.
Bueno, Salvador. No, yo lo vivo como todos los ciudadanos, es decir, bueno, pues a ver qué va a ocurrir, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ocurría en la justicia iba mal y las reclamaciones de jueces y fiscales contra el Ministerio son absolutamente legítimas porque el sistema no estaba funcionando, no está funcionando. Hace falta dotar de mayor independencia a la justicia, mayor independencia, lo hemos reclamado todos, el Consejo General del Poder Judicial ha de cambiarse, y el sistema de elección de los vocales, y la Fiscalía exactamente lo mismo. Y hace falta dar más medios. La manera de ayudar a la justicia es mayor independencia y mayores medios. ¿Podemos esperar esto de este nuevo gobierno? Lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Quizá ante la constatación de que la justicia no va bien y que hace falta cambios, pues nos encontremos con que alguien de los que va a mandar pues decida que hace falta algunos cambios, aunque solo sea por contraste con lo que hacía el anterior. Desde otro punto de vista, pues tampoco esperamos, yo no espero mucho de esta legislatura, que no va a ser muy larga, aunque solo sea porque ya no le queda más que la mitad, ¿no? Entonces, pues habrá que ver los primeros pasos, que se satisfagan la actitud con la que les abordan las demandas que presentamos jueces y fiscales, cuál es la actitud del Ministerio, del nuevo Ministerio, a partir de ahora, y ya veremos, Señor Vega. Pues estamos un poco todos esperando a ver acontecimientos. Yo sí tengo que decir que en los años que llevo al frente del Colegio de Abogados he conocido a dos ministros. Uno fue Gallardón, fue un ministro, no me importa decirlo, que no fue nada bueno para la abogacía española. Y bueno, pues Catalá ha hecho, yo creo, cosas importantes, pero sobre todo una muy importante, que es que ha estado muy cercano siempre a la abogacía. Se pueden decir por decenas y decenas de veces que Catalá ha ido al Consejo General de la Abogacía Española a comunicar, a decirnos, a preguntarnos durante estos años que ha estado de mandato. Le pido lo mínimo al nuevo ministro o ministra, esa cercanía que ha tenido Catalá con respecto a la abogacía la siga teniendo, y ese empuje que se estaba dando ahora al tema del turno de oficio, al que todavía le queda mucho por recorrer, que no se nos corte, porque estábamos en la buena línea, ahora estábamos cobrando en la zona ministerio mes a mes, estaba pendiente de la aprobación de presupuestos la subida de un 30%, que es buena, es poca, pero es buena, siempre una subida es buena, aunque eso es así. Y en fin, pues hay una serie de cosas que estaban ya, yo creo, rodando, y que en el buen sentido, y esperemos que siga rodando en ese sentido. Por eso digo que al nuevo responsable de la cartera de Justicia me gustaría que tuviera por lo menos la cercanía que ha tenido el ministro que va a cesar en unas horas, y me imagino, porque ha sido Catalá un ministro muy, muy, muy próximo a la abogacía y muy preocupado por los temas de la abogacía. No lo sé lo que va a venir, si todos los rumores dicen que quien va a ocupar la cartera va a ser una jueza, pues a lo mejor Catalá era abogado, entonces a lo mejor... ¿Se acercará más a los jueces? Claro, hará más caso a los jueces que a los abogados. Esperemos que no, y que tome por igual a todos, porque todos estamos en la misma línea, de que esto funcione y de que salga bien, y la colaboración de la abogacía con el nuevo ministro o ministra va a ser seguro que una de las primeras cuestiones que se aborden por parte de nuestra presidenta nacional. Estoy convencido que lo va a hacer, de inmediato. No va a tardar ni una semana en hablar con el nuevo responsable de la cartera. Señor Villegas. Bueno, a mí me gustaría lanzar un mensaje sencillísimo a los nuevos gobernantes. Además de suerte, faltaría más, les conviene, yo no hablo de justicia, les conviene por puro egoísmo personal que haya una justicia independiente. Porque si hoy controlamos a los jueces que son de nuestra cuerda, jueces o fiscales, en el momento en el que ese control se escape y las tornas cambien, esos que son hoy nuestros amigos, mañana puede ser nuestro enemigo. Necesitamos un espacio neutral donde diriman las diferencias. Háganlo por egoísmo. Y luego vamos a poner un termómetro. Las palabras son bonitas, pero los hechos, empezaremos a ver el nuevo ministerio, si verdaderamente está comprometido con la justicia y con la despolitización, cuando pongan en marcha las reformas relativas a los nombramientos judiciales.
No estoy hablando del gobierno del Poder Judicial, que es un tema muy manido, al nombramiento de altos cargos judiciales. Hasta ahora ha sido el reparto de cromos, el escándalo. Si el nuevo gobierno tiene la valentía suficiente de que los nombramientos sean objetivos, todos lo reconoceremos. Si siguen revolcándose por el fango de los nombramientos arbitrarios, del intercambio de cromos y del pasteleo, será más de lo mismo. Finalizamos ya prácticamente este espacio de debate y lo hacemos con 1 minuto para cada uno para que se puedan exponer conclusiones, deseos, no sé si pistas para el nuevo gobierno, cada uno que aporte lo que quiera a modo de conclusión de cómo podemos mejorar, en qué camino hay que trabajar para mejorar nuestro sistema judicial. Señor fiscal. Bueno, creo que hemos estado hablando de ello todo el programa. Básicamente, la idea es más independencia, jueces, fiscales, el sistema que hemos establecido. De la abogacía no conozco tanto, es decir, no puedo hablar de la abogacía y me encantaría, en fin, saber las necesidades más perentorias, pero hablo de lo que más conozco. Más independencia y más medios materiales. Entre los medios materiales es fundamental establecer ya una carga de trabajo máxima. Una carga de trabajo máxima que evite que la gente se meta en la cama, los fiscales y los jueces se metan en la cama con los expedientes. No puede ser. O sea, es que no es una justicia de calidad la que exprime hasta tal punto el factor humano. Por tanto, hace falta muchos más medios personales, más medios materiales y una carga máxima de trabajo. Que no es una reivindicación. Está diciendo, si no es que no se quiera trabajar, es que dice, bueno, 8 horas está bien, 9 horas está bien al día. Y el resto lo dejo para estar un poco con la familia y pensar. Esas son las cosas que uno debería considerar a la hora de mejorar la justicia. Medios materiales, mayor independencia y cargas de trabajo. Señor Vega. Coincido con lo que dice Salvador y además añadiría una cosa. Quizás deberíamos de exportar el modelo de la abogacía de Guadalajara, que somos muy conciliadores y que facilitamos muchísimo el trabajo tanto a los jueces como a los fiscales. De hecho es así, o sea, y todos los jueces pues nos lo reconocen en cualquier acto público o privado, esa cercanía que se tiene con el justiciable en Guadalajara y que se tiene con los órganos del Poder Judicial. Aquí se llegan a acuerdos muy puntuales y muy correctos y muy precisos, pues porque existe esa buena voluntad por parte de los abogados de Guadalajara de llegar a esas soluciones, tanto antes de llegar al juzgado como una vez que se llega al juzgado. Bueno, pues tenemos aquí a Jesús como testigo de lo que estoy diciendo. Es decir, todo eso está muy bien, pero exportar tampoco estaría mal la idea de cómo funcionan los abogados de Guadalajara, que nos llevarían a todos a solucionar muchos de los problemas que hay. Dicho queda, señor Villegas. Pues, antes de nada, mi agradecimiento, mi respeto y mi reconocimiento a los abogados de Guadalajara y a su decano, con quien me une una amistad y una admiración que no tengo palabras. A nosotros, los jueces, nos ayudan los abogados. Y puedo decir que si la justicia en Guadalajara funciona de manera digna, no solamente gracias a funcionarios fiscales, secretarios, jueces, etcétera, sino sobre todo a los abogados que nos ayudan. Y esto que hablo de Guadalajara lo extrapolo ya a toda España. Mi confianza absoluta en fiscales y sobre todo en abogados, le voy a decir por qué. Porque los jueces, como he dicho en más de una ocasión, estamos arrojados, encadenados en una prisión. El poder político cree que tiene interés en controlar la justicia y da igual que sean de un signo u otro, todos reinciden en los mismos pecados. Ojalá este gobierno no sea así. Yo hago votos. Pero como ya he visto mucho y ya va siendo uno viejo, digo, llamemos a las puertas de los organismos internacionales. La plataforma a la que pertenecemos Salvador y yo es una plataforma ciudadana donde hay muchísimos abogados. Ha presentado una queja al Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Ha presentado una queja al GRECO, que es el grupo del Consejo de Europa contra la corrupción. Y proponemos soluciones técnicas. Objetivación de los nombramientos judiciales, carrera horizontal, que no hemos tenido tiempo de verla, pero que es algo que facilita una igualdad salarial entre los jueces. Y, en definitiva, voluntad, porque este es un gran país y yo creo que entre todos lo podemos sacar adelante.
Pues ponemos así punto y final a nuestro espacio de debate de esta semana. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por ayudarnos a contestar algunas de las preguntas que no solo nos hacemos nosotros, sino que seguro se hacen todas las personas que nos están viendo. Gracias a Jesús Manuel Villegas, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3, juez decano de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, y Emilio Vega, decano del Colegio de Abogados de Guadalajara. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos trabajando ya en otros temas que, como siempre, pueden generar polémica y que, sobre todo, son de su interés y que les traeremos puntualmente el próximo jueves aquí en Guadalajara Media desde el Hotel Trip Guadalajara. Hasta el próximo jueves.